El silencio no es un regalo del mundo, es una conquista personal. Nace después de una guerra interna, cuando decides levantarte una mañana y darte cuenta de que ya no puedes seguir negociando con tus propias excusas, porque llega un punto, y todos lo enfrentan tarde o temprano, en el que descubres que no te está frenando la vida, ni la suerte, ni la familia, ni el entorno. Te está frenando tu distracción crónica, esa que entra sin pedir permiso, como un ladrón experto que se mete por grietas que tú mismo dejaste abiertas. Distracciones disfrazadas de urgencias, de ruidos, de opiniones, de flashes, de pantallas, de voces que jamás han vivido lo que tú sueñas vivir, pero opinan como si fueran generales veteranos. La mayoría nunca llega a dominar el arte del enfoque porque subestiman su peso. Creen que enfocarse es prestar atención, como si fuera un gesto ligero, una cortesía, un pequeño acto mental. No. Enfocarse es declarar guerra. Y cuando declaras guerra, debes estar dispuesto a eliminar, expulsar, cortar, aislar, quemar puentes y levantar murallas internas que no se derriban al primer viento. Enfocarse es elegir lo que importa y, acto seguido, ejecutar la sentencia contra todo lo que estorba, incluso si duele, incluso si te quedas solo, incluso si el mundo no entiende por qué ahora caminas con la mandíbula firme y el paso de alguien que ya no pide permiso para avanzar. Muchos dicen que quieren resultados, pero pocos quieren pagar el precio psicológico que implica el enfoque real. Porque enfocarte rompe tu ego, te desnuda, te obliga a aceptar cuántos años has entregado a distracciones baratas. Te obliga a reconocer que has malgastado vida en conversaciones irrelevantes, preocupaciones repetidas, comparaciones inútiles, opiniones que no sostienen ni su propio peso. En cambio, el enfoque exige que pongas la mirada en un punto y la mantengas allí hasta que el mundo, poco a poco, empiece a apagarse alrededor. Hasta que los ruidos se vuelvan murmullo, hasta que las voces se reduzcan a eco, hasta que los obstáculos pierdan forma, hasta que solo quede tu objetivo, nítido, sólido, inevitable. Piensa en un francotirador en la noche, no se mueve por ansiedad, no tiembla por nervios, no se precipita, respira con disciplina, apunta con propósito, espera el momento exacto, no porque sea frío, sino porque sabe que en la vida real no se gana disparando primero. Se gana disparando con precisión. Esa es la diferencia entre los que hacen ruido y los que hacen historia. El enfoque no te convierte en alguien rápido, te convierte en alguien certero. Pero antes de ese estado, antes de esa precisión mental, viene algo que pocos están dispuestos a enfrentar: la incomodidad absoluta de empezar a callar el mundo. Y el mundo no se calla de inmediato, se resiste. Cuando decides enfocarte, las distracciones se multiplican, las tentaciones aumentan, la pereza despierta, los hábitos débiles protestan, el ruido sube, la mente se inquieta como un animal acorralado, y ahí es donde la mayoría se rinde. No porque no puedan enfocarse, sino porque no soportan el período de transición entre su viejo yo disperso y el nuevo yo implacable que necesitan formar. Ese período es un campo de batalla psicológico, y como todo campo de batalla, necesita orden, necesita estrategia, necesita un comandante. Ese comandante eres tú. El enfoque empieza con una decisión tajante. No voy a compartir mi atención con nada que no construya mi objetivo. No se trata solo de voluntad, se trata de reeducar el cerebro para obedecer una dirección. Como un soldado que aprende a marchar, a reaccionar, a actuar, a ejecutar bajo presión. Porque la mente desobediente no se corrige con motivación, se corrige con disciplina, repetición, claridad y límites. Cada vez que eliges enfocarte, estás enviando un mensaje. Mi misión importa más que tu ruido. Y el mundo siente ese mensaje, aunque no lo digas. Por eso la gente comienza a mostrarse incómoda cuando te enfocas. Dejas de ser predecible. Dejas de estar disponible. Dejas de responder rápido. Dejas de entretener sus dramas. Dejas de participar en sus distracciones colectivas.
Dejas de aplaudir lo que antes celebraban. Y entonces el mundo protesta, no porque te extrañe, sino porque ya no alimentas sus necesidades a costa de las tuyas. Pero ese es el primer paso para que el mundo se calle, dejar de estar disponible para todo lo que no construye tu visión. Y esto exige valentía, exige cortar conversaciones que no llevan a nada. Exige dejar grupos que drenaban tu tiempo. Exige eliminar hábitos que te distraen más de lo que te nutren. Exige renunciar a la adicción de la validación, porque el enfoque verdadero muere cuando dependes de aplausos ajenos. Un día, alguien te preguntará por qué ya no eres el mismo. Te lo preguntarán con caras largas, con tono de juicio, con crítica disfrazada de preocupación. Y tú no deberás justificar nada. Quien está enfocado no da explicaciones. Quien está enfocado sabe que está construyendo algo que los demás entenderán más adelante, o nunca. Eso no importa. El enfoque no es democrático, no busca aprobación, no necesita votaciones, no espera que el mundo entienda. El enfoque avanza. Punto. Y para avanzar debes crear una energía interna que supere cualquier ruido externo. No puedes pretender callar el mundo si tu mente aún hace más ruido que él. Por eso la primera guerra es interna. Debes aprender a reducir tus pensamientos dispersos. Debes entrenarte para sostener tu concentración. Debes transformarte en alguien que domina sus impulsos como un comandante que domina sus tropas. Nada de indulgencias. Nada de excusas. Nada de un día más. Cuando estás en misión, no existe mañana. Existe ahora, y si no lo haces ahora, el ruido vuelve a levantarse. Enfocarte tanto que el mundo se calle no significa aislarte del mundo. Significa volverte tan disciplinado que nada te saque de tu curso. Es caminar como quien lleva un secreto poderoso en el pecho. Es mirar hacia adelante con la determinación de quien ya quemó los mapas de retorno. Es avanzar con la fuerza de quien ha decidido que su visión es más importante que cualquier distracción temporal. Hay personas que viven para sobrevivir y otras que viven para conquistar. Las primeras esperan que el silencio llegue, las segundas lo imponen. Tú decides cuál eres. Y si eliges ser de los segundos, entonces prepárate. Vas a sentir soledad, tensión, resistencia, incluso dudas. Pero en el momento en que atravieses ese muro inicial, descubrirás algo que la mayoría jamás experimenta: la claridad absoluta. Esa claridad que aparece cuando, por primera vez, el ruido ya no te gobierna. Y esa claridad no se compra, no se hereda, no se copia. Se gana con enfoque, se gana con tensión mental sostenida, se gana con sacrificios silenciosos que nadie ve, nadie reconoce, nadie aplaude. Y es precisamente por eso que, cuando finalmente el mundo se calla, tú te conviertes en alguien que el mundo ya no puede ignorar. Hay un detalle que nadie menciona cuando hablan de enfoque. El ruido no se rinde sin contraatacar. No basta con decidir que vas a concentrarte. No basta con reorganizar tu escritorio, apagar notificaciones o repetir frases motivacionales. El ruido, ese enemigo invisible, paciente y persistente, se infiltra por rendijas que ni siquiera sabías que existían. Porque el ruido no está afuera, está entrenado para vivir dentro de ti. Está incrustado en tus hábitos, tus temores, tus inseguridades, tu necesidad de aprobación, tu miedo a decepcionar, tu indecisión estructural. El ruido eres tú, en tus versiones más débiles. Y cuando intentas enfocarte con disciplina militar, todo ese ruido interior se revela, como una tropa indisciplinada que no acepta un nuevo comandante, como un ejército acostumbrado a sabotear cada avance, como un adversario que conoce mejor que nadie tus grietas mentales. Por eso, en cuanto te tomas en serio tu enfoque, aparece la tentación del escape, revisar el teléfono por impulso, distraerte con lo inmediato, buscar entretenimiento como anestesia, pensar en cosas que no importan,
Comprometerte con tareas que no necesitas hacer. Parece casual, pero es táctico. El ruido sabe que si logra romper tu concentración una vez, puede hacerlo 100 veces. Sabe que si interrumpe tu impulso, te desarma. Y sabe que si te desarma lo suficiente, terminarás rindiéndote sin darte cuenta. Ese es el campo de batalla donde la mayoría pierde, en las pequeñas interrupciones que parecen inofensivas. Ahí es donde se quiebra el enfoque. Ahí es donde muere la disciplina. Ahí es donde el mundo vuelve a hacerse sentir. Pero escucha esto. Ninguna fuerza externa podrá callarse hasta que tú aprendas a confrontar tus interrupciones internas con autoridad. Un soldado no ejecuta una misión si se detiene cada vez que una hoja cae a su alrededor. Y tú no conquistarás tu objetivo si permites que cada pensamiento irrelevante te robe 5 minutos. 5 minutos parecen nada, hasta que se convierten en 5 meses de estancamiento. Para que el mundo se calle, primero debes romper la dictadura de tus impulsos. Eso requiere fortaleza mental, pero no la versión romántica que muestran en libros o discursos suaves. Requiere una fortaleza cruda, la capacidad de verte a ti mismo fallando y no dramatizarlo. La capacidad de notar tu impulso de distraerte y no obedecerlo. La capacidad de sentir ansiedad por avanzar y aún así no apresurarte. La capacidad de sentir miedo y seguir. Esa es la disciplina de élite que nadie quiere practicar porque exige confrontar la verdad incómoda. Tú eres tu propio enemigo más ruidoso. Pero una vez aceptas esa verdad, ganas poder. Porque ya no luchas contra sombras externas, sino contra un enemigo interno al que puedes moldear, reeducar y eventualmente dominar. El mundo se calla cuando tú te conviertes en un comandante interno. Y un comandante no dialoga con la pereza. No negocia con la procrastinación. No implora a la motivación. Ordena. Estructura. Mantiene disciplina bajo presión. El enfoque no se construye con ánimo. Se construye con órdenes internas que no se rompen al primer desgaste. Muchos quieren que el mundo los respete, pero siguen obedeciendo sus propios impulsos inmaduros. ¿Cómo esperas que el mundo te tome en serio si ni siquiera tú puedes darte una orden y cumplirla sin sabotearte? ¿Cómo esperas que tu vida cambie si eres capaz de desviar tu atención con cualquier distracción superficial? ¿Cómo esperas lograr la grandeza si te detienes cada vez que algo te incomoda? La grandeza no es un premio, es una consecuencia. Es la consecuencia de sostener enfoque cuando ya no es cómodo. Es la consecuencia de decir no a lo que siempre dijiste sí. Es la consecuencia de cerrar puertas que alguna vez te dieron alivio temporal. Es la consecuencia de mantenerte firme cuando el ruido intenta desgarrarte por dentro. Pero para llegar ahí necesitas un ritual interno, una estructura mental que transforme cada día en una operación estratégica. Y esa operación comienza con 2 principios innegociables: intención y aislamiento. La intención es claridad, es saber exactamente qué estás construyendo. El aislamiento es protección, es crear un perímetro mental que el ruido no atraviese. La intención define tu blanco. El aislamiento crea tu fortaleza. Sin intención, te mueves sin rumbo. Sin aislamiento, te derrumbas ante cualquier distractor. Cuando ambos existen, nace una fuerza tan poderosa que la gente a tu alrededor empieza a sentirlo. No porque tú digas nada, sino porque tus acciones empiezan a dejar de depender del resto del mundo. Y nada incomoda más a las personas que alguien que ya no necesita su ruido. En ese punto, algunos intentarán desestabilizarte. No todos lo hacen con maldad. Muchos lo hacen porque tu enfoque los confronta con su propia falta de disciplina. Les incomoda tu nueva energía. Les incomoda tu firmeza. Les incomoda que no te disperses como ellos. Les incomoda que ya no estés disponible para entretenerlos, calmarlos, distraerlos o acompañarlos en sus rutinas improductivas. Les incomoda que ahora elijas silencio sobre ruido, propósito sobre comodidad, misión sobre aprobación. Pero debes mantenerte firme.
Porque cuando tú cambias, el mundo intenta llevarte de vuelta a tu versión anterior. No te sorprendas cuando empieces a escuchar frases como: estás raro. Ya no eres como antes. Te perdiste. Te crees mucho. Estás obsesionado. Relájate. Eso no es tan importante. ¿Para qué tanto enfoque? Esas frases no nacen del análisis, nacen del miedo. Miedo a perderte como parte del paisaje. Miedo a que tu disciplina les recuerde lo que ellos no han logrado. Miedo a que estés avanzando hacia una vida que ellos no imaginan posible para sí mismos. Las personas que se sienten estancadas siempre reaccionan ante los que comienzan a moverse. Es una ley silenciosa de la psicología humana. Por eso, cuando escuches críticas disfrazadas de preocupación, sonríe. No busques convencer a nadie. No expliques. No debatas. No intentes justificar tu misión. La gente que no está enfocada busca jalar tu atención hacia su propio ruido. Si tú cedes, pierdes. Si tú te mantienes firme, ellos retroceden. Eventualmente, se callan. Y cuando lo hacen, descubres algo impresionante. El silencio no es ausencia, es territorio conquistado. Y una vez que comienzas a conquistar silencio, una nueva versión de ti emerge. Una versión que piensa mejor, actúa mejor, decide mejor, crea mejor. Porque el enfoque tiene un efecto secundario poderoso. Purifica tu mente. La hace más precisa, más fría, más estratégica, más valiente, más capaz de sostener presión sin quebrarse. El mundo externo solo se calla cuando tu mundo interno se ordena. Cuando ya no obedeces impulsos, sino convicciones. Cuando ya no reaccionas, sino diriges. Cuando ya no buscas ruido, sino propósito. Y es aquí donde muchos retroceden, porque el silencio puede asustar. El silencio revela verdades. El silencio desnuda vulnerabilidades. El silencio expone lo que has evitado pensar por años. El silencio te obliga a enfrentarte a ti mismo sin excusas ni distracciones. Pero es en ese territorio incómodo donde se forja la disciplina de élite. Si no soportas el silencio, no soportarás el enfoque. Y si no soportas el enfoque, no soportarás la grandeza. Porque la grandeza, la verdadera, no grita. La grandeza avanza en silencio y deja que su eco hable cuando el trabajo ya está hecho. Por eso el mundo necesita callarse. Porque tu misión no nació para compartir espacio con ruido ajeno. Porque tu propósito no fue diseñado para ser interrumpido cada 5 minutos. Porque tu vida exige una versión tuya que esté dispuesta a endurecer la mente hasta convertirla en un arma estratégica. Y esa versión, esa que estás construyendo ahora, es la que hace temblar al ruido. El enfoque real no se construye luchando contra el mundo, sino contra la versión de ti que quiere lo inmediato. La batalla más peligrosa no ocurre entre tú y tus enemigos externos. Ocurre entre lo que deseas ahora y lo que realmente mereces después. Esa es la guerra silenciosa que destruye o talla a un individuo. Porque dime, ¿qué crees que te rompe más? ¿Un enemigo externo que te critica o el impulso interno que te dice, solo 5 minutos, solo un descanso, solo hoy, solo esta vez? Ese solo es la bala que ha puesto de rodillas a millones. No mata de un disparo, mata de desgaste. Parece inofensiva, parece razonable, parece humana. Pero lo humano, cuando se descuida, se vuelve tu prisión. Y tú estás aquí para romper esa prisión, no para decorarla. Por eso el enfoque exige una brutalidad mental que la mayoría evita. Decirte no a ti mismo mientras el resto del mundo te dice que estás exagerando. Pero déjame decirte algo, el mundo no entiende lo que estás construyendo hasta que ya lo terminaste. El mundo siempre piensa que exageras cuando estás adelantado. En esta guerra interna, tienes 2 soldados peleando dentro de ti. El primero es débil, impulsivo, emocional, dominado por deseos pasajeros.
El segundo es frío, disciplinado, decidido, comprometido con el futuro. Cada decisión que tomas alimenta a uno y debilita al otro. Si alimentas al primero, tus días se vuelven incoherentes, dispersos, frágiles. Si alimentas al segundo, tu vida se vuelve estratégica, consistente, poderosa. No se puede servir a dos soldados. O el enfoque te guía o la distracción te destruye. No existe un punto medio. Lo más retorcido es que el soldado débil no parece débil al principio. Se presenta como alivio, como comodidad, como descanso mental. Te susurra: no te estreses tanto. No tienes que hacerlo hoy. Necesitas un momento para ti. No pasa nada si lo dejas para mañana. Te lo mereces. Pero esas frases no te pertenecen. Son del ruido. El ruido aprendió a vestir de consuelo lo que en realidad es sabotaje. Aprendió a hablarte con tu propia voz para que no sospeches. Aprendió a parecer amable para que bajes la guardia. Por eso necesitas una mentalidad militar. No porque debas ser agresivo con el mundo, sino porque debes ser implacable con tu indulgencia interna. Ser tolerante contigo mismo es útil para sanar, pero es mortal para avanzar. La disciplina no es una herramienta emocional, es una herramienta estratégica, un arma. Y un arma no se guarda en el cajón cada vez que estás cansado. Se usa hasta que la misión está cumplida. Pero aquí viene la parte más interesante. La mayoría no pierde porque carece de talento, inteligencia o incluso motivación. Pierde porque no sabe diferenciar entre dolor útil y dolor inútil. El dolor útil es el que sientes cuando rompes un hábito débil. El dolor inútil es el que sientes cuando evitas el dolor útil. El dolor útil te construye. El dolor inútil te marchita. Cada vez que eliges lo fácil para evitar esfuerzo, estás eligiendo el dolor inútil. Ansiedad, frustración, arrepentimiento, estancamiento, comparación tóxica, resentimiento, mediocridad. Cada vez que eliges lo que duele hoy para darte libertad mañana, eliges el dolor útil, crecimiento, claridad, autoestima verdadera, respeto por ti mismo, resultados reales. El enfoque exige que elijas qué tipo de dolor quieres. Uno te da alas, el otro te encadena, pero no puedes evitar ambos. Eso es lo que la gente no entiende. En cualquier camino hay dolor. No existe el camino sin incomodidad. Lo único que cambia es para qué duele. El que no se disciplina duele por lo que pierde. El que se disciplina duele por lo que construye. El primero muere lento. El segundo se forja. Y tú estás aquí para forjarte, no para desmoronarte. Mira a tu alrededor. Ves a la gente dispersa. Ves a los que se rinden fácil. Ves a los que empiezan 1000 cosas y no terminan ninguna. Todos ellos tienen sueños, deseos, ideas, intenciones. Lo que no tienen es un centro, una columna vertebral mental, una estrategia, un compromiso blindado con su propio futuro. El enfoque no es talento, es arquitectura. Es diseño, es estructura. Es una construcción diaria de microbatallas que nadie ve. Cuando te sientas, cuando te concentras, cuando apagas todo lo que interrumpe tu misión, cuando sostienes la mente en un mismo punto durante minutos o horas, estás creando una línea de defensa interna. Y cada día que repites ese proceso, esa defensa se hace más gruesa, más resistente, más impenetrable. Y el mundo empieza a sentirlo. Las personas empiezan a darse cuenta de que ya no eres accesible para cualquier cosa. Que ya no respondes rápido. Que ya no te dispersas en conversaciones sin importancia. Que ya no participas en dramas inútiles. Que ya no estás disponible para perder el tiempo. Y aunque algunos te criticarán, otros te mirarán con respeto. No lo dirán en voz alta, pero lo sentirán. Verán algo en tu mirada, algo firme, algo que no se negocia. Verán que estás en una misión. Porque un ser humano enfocado se vuelve evidente. No necesita hablar de lo que está haciendo, su energía lo revela. No necesita explicar sus razones,
Sus acciones las prueban. No necesita justificar su disciplina. Sus resultados la legitiman. Cuando te enfocas, cambias de frecuencia. Y cuando cambias de frecuencia, el mundo deja de meterse contigo. Deja de interferir. Deja de agobiarte. Deja de empujarte hacia el caos. El mundo aprende a callarse cuando descubre que ya no puede manipular tu atención. Y ese momento, ese punto donde el mundo baja la cabeza y retrocede, es uno de los mayores triunfos silenciosos de un ser humano. Porque no lo logras gritándole al mundo, ni imponiéndote sobre los demás, ni buscando respeto. Lo logras dominando tu mente. Y el respeto del mundo llega como consecuencia de ese dominio. Pero esto no es magia, ni suerte, ni destino. Es enfoque puro. Es mentalidad de guerra. Es disciplina sin negociación. Es una estructura de decisiones que se repite día tras día sin fallar, incluso cuando tu propia mente intenta sabotearte. Así es como se apaga el ruido. Así es como se vence la dispersión. Así es como se construye una vida que no puede ser interrumpida por cualquier cosa. Así es como alguien como tú se transforma en alguien que intimida la mediocridad. Llega un punto en el que enfocarte ya no es simplemente una decisión del día. Se convierte en una declaración de guerra. Una posición mental que no cambia aunque el entorno se mueva, aunque la gente hable, aunque el mundo intente presionarte para volver a lo que eras antes. Porque eso es lo que sucede cuando avanzas demasiado. El mundo comienza a inquietarse. No soporta ver a alguien salirse de la corriente, resistir el ruido, romper la hipnosis colectiva que mantiene a la mayoría distraída, confundida y cómoda. Por eso, cuando tú empiezas a desplegar tu enfoque como arma, el mundo reacciona como si fueras una amenaza. Te observarán, cuestionarán tu silencio, intentarán recuperar tu atención, buscarán maneras de devolverte al ruido que te robaba la vida. Y no porque seas importante para ellos, sino porque tu disciplina los expone, los confronta, les recuerda su falta de dirección. Nadie quiere verse reflejado en la mirada de alguien que está avanzando más rápido que ellos. Nadie quiere enfrentar la incomodidad de saber que podrían ser mejores, pero no lo son porque no lo han decidido con suficiente fuerza. Tu enfoque se vuelve un espejo que la mayoría prefiere romper antes que aceptar. Por eso debes comprender algo esencial. Cuando decides enfocarte al nivel que el mundo se calla, inevitablemente te conviertes en alguien que incomoda. No por agresión, sino por contraste. No haces daño. Existes de manera demasiado contundente para quienes se esconden detrás de excusas. Y ahí es donde muchos fallan. Buscan enfoque, pero también quieren agradar. Quieren avanzar, pero sin perder aprobación. Quieren crecer, pero sin dejar de encajar. No funciona así. La grandeza es un acto de separación. Una ruptura. Un fuego que quema puentes internos. Un proceso que exige abandonar versiones de ti que antes te parecían indispensables. El enfoque real te exige renunciar a cosas que en su momento formaron parte de ti. Tu necesidad de distraerte para no sentir. Tu hábito de complacer para no incomodar. Tu adicción a lo inmediato para no enfrentar la disciplina. Tu miedo a hacerlo bien por temor a fallar. Tu tendencia a rodearte de gente que no avanza. El enfoque hace que todo eso se vuelva insoportable. Y tú te vuelves alguien distinto, más frío en lo que debe ser frío, más calculado, más estratégico, más fuerte, más resistente, más libre. Porque libertad real no es hacer lo que quieras, es poder hacer lo que dijiste que harías sin sabotearte. Pero para llegar a esa libertad, tienes que soportar la etapa más peligrosa de todas, la fase en la que todavía no has cambiado por completo, pero ya no encajas en tu vida pasada. Esa transición es brutal. Te sentirás solo. Sentirás que avanzas sin saber a dónde. Sentirás que nadie te entiende. Sentirás que estás cortando cadenas mientras otras personas intentan soldarlas de vuelta. Esa fase es una trinchera.
Y ahí, solo sobreviven quienes sostienen el enfoque aunque duela. Porque ahí descubres una verdad que transforma tu vida. La concentración prolongada es un arma tan poderosa que convierte en silencio incluso las tormentas externas. Cuando un individuo sostiene un mismo objetivo durante meses, el mundo se ve obligado a callarse. Las críticas pierden fuerza, las dudas se derrumban, los comentarios se apagan, las expectativas ajenas se desvanecen, porque nada es más convincente que alguien que no se detiene. Un ser humano que sigue avanzando, incluso cuando nadie le aplaude, termina por intimidar al ruido. Porque el ruido depende de tu atención para sobrevivir. Cuando deja de recibirla, se debilita. Cuando se debilita, desaparece. Y cuando desaparece, tú por fin puedes pensar con claridad. Y ahí empiezas a construir con una fuerza que antes no sabías que tenías. Mucha gente cree que enfocarse es dejar de prestar atención a lo que no importa. Están equivocados. Enfocarse de verdad es aprender a sostener la mirada interna sobre un objetivo incluso cuando la realidad te golpea en el rostro, incluso cuando sientes cansancio, incluso cuando se te hace difícil respirar, incluso cuando tu mente te pide pausa, incluso cuando el camino se vuelve oscuro. Porque en esa oscuridad ocurre algo que nadie te advierte. Tu mente empieza a negociar. Te dice que es demasiado, que ya hiciste suficiente, que podrías descansar un poco, que no necesitas ir tan lejos, que nadie te exige tanto, que nadie lo va a notar. Pero tú no te enfocas para que lo noten. Te enfocas porque sabes lo que estás construyendo. Te enfocas porque tu misión no reconoce la comodidad como compañera. Te enfocas porque tu visión exige una versión más fuerte de ti. El mundo se calla cuando tú te conviertes en alguien a quien no se puede desviar con estímulos pequeños, cuando las distracciones rebotan en ti como si fueras acero, cuando tu disciplina deja sin efecto los intentos de sabotaje emocional, cuando no le das al ruido ni un milímetro de tu campo mental, cuando tu mente se vuelve un territorio blindado donde solo entran los pensamientos que has elegido. No te das cuenta de cuándo ocurre. Es gradual, lento, imperceptible. Pero un día te ves trabajando en silencio, sin que nada te empuje, sin necesidad de ánimo, sin ansiedad por demostrar nada. Solo tú, la misión y el ritmo de tu avance. Y ahí lo entiendes. El enfoque no te volvió rígido, te volvió libre. Mientras otros buscan motivación para comenzar, tú ya estás a mitad del camino. Mientras otros buscan excusas, tú buscas soluciones. Mientras otros se distraen con ruido, tú construyes con intención. Mientras otros quieren todo rápido, tú trabajas lento pero sostenido. Mientras otros hablan de sueños, tú los vuelves tácticas. Mientras otros se dispersan, tú afinas la puntería. El enfoque te convierte en alguien peligroso para la mediocridad. No porque compitas con otros, sino porque ya no compites con nadie. Solo ejecutas. Solo avanzas. Solo cumples. Solo creces. Y esa experiencia transforma tu identidad. Tu postura cambia. Tu forma de caminar cambia. Tu manera de pensar cambia. Tu resistencia mental se multiplica. Tu capacidad de resolver problemas se vuelve quirúrgica. Tu energía ya no se dispersa, se condensa en una línea recta. Pero aquí viene el punto que más temen los débiles. Cuando te concentras con verdadera disciplina, dejas de ser manipulable. Nadie puede controlarte a través del miedo cuando ya estás acostumbrado a avanzar con miedo. Nadie puede controlarte a través de la duda cuando la duda es parte diaria del proceso. Nadie puede sabotearte con distracciones cuando tu mente es un arma afilada. Nadie puede convencerte de renunciar cuando renunciar dejó de ser opción hace tiempo. El enfoque crea carácter, y el carácter crea destino. Cuando un individuo tiene enfoque, ya no busca milagros, ni suerte, ni validación. Crea resultados. Y los resultados son la forma más ruidosa de silencio.
porque nada calla al mundo como el éxito que construiste solo, sin testigos, sin aplausos, sin ayuda, sin ruido. Hay un punto en el camino donde el ruido ya no viene de afuera, viene de adentro, y ahí es donde se decide quién avanza y quién se quiebra. Porque cualquier persona puede aguantar las opiniones, las críticas, los comentarios llenos de inseguridad ajena. Pero muy pocos saben enfrentar el murmullo interno, ese enemigo silencioso que se disfraza de cansancio, de duda, de supuesta lógica. Ese susurro que dice, ¿para qué sigues? Nadie te está viendo. Esto no va a cambiar nada. Ese es el ruido más peligroso, el que tiene tu misma voz. Y si quieres enfocarte tanto que el mundo se calle, primero tienes que aprender a callarte a ti mismo. No hay trucos, no hay fórmulas bonitas, es guerra mental. Y en esa guerra, la disciplina es la única arma que nunca falla. Hay personas que creen que el enfoque se logra cuando la vida se vuelve tranquila. Falso. El enfoque se forma en medio del caos. Mira a un francotirador. No dispara cuando el viento está perfecto. Dispara cuando comprendió cómo respira la tormenta. Mira a un soldado. No avanza cuando el terreno es plano. Avanza cuando entendió cómo dominar el barro. El enfoque no llega cuando todo está alineado. Llega cuando tú te alineas a pesar de todo. Y esa capacidad de mantener un objetivo fijo mientras todo alrededor vibra, cambia, grita y empuja, es lo que separa a los que desean de los que conquistan. Durante años la gente te ha pedido que escuches consejos, que escuches críticas, que escuches advertencias. Hoy, en cambio, necesitas aprender a no oír nada. El mundo moderno está diseñado para robar tu atención. Pantallas, notificaciones, urgencias inventadas, opiniones que nunca pediste. Y tú no naciste para vivir atrapado en un carnaval de estímulos baratos. Tú naciste para construir algo real. El enfoque extremo no es un estado bonito y zen. Es una trinchera. Es un lugar donde te sientas, clavas los codos, aprietas los dientes y dices, aquí me quedo hasta que esto salga. Y ese tipo de postura es tan incómoda para los débiles que prefieren llamarla obsesión. Que lo llamen como quieran. Los mismos que hablan son los que nunca terminan nada. El mundo se calla cuando tú demuestras que no estás disponible. No con palabras, sino con acción. Cada vez que eliges trabajar mientras otros descansan, el mundo baja la voz. Cada vez que te mantienes firme cuando otros se rinden, el mundo baja la voz. Cada vez que conviertes un día malo en un día útil, el mundo baja la voz. Y cuando esos patrones se repiten durante semanas, meses, años, llega un momento en el que la vida misma aprende a respetarte. No porque seas mejor que nadie, sino porque eres más constante que la mayoría. La constancia impone silencio. La disciplina genera autoridad. El enfoque crea presencia. Una presencia que no grita. Una presencia que no presume. Una presencia que simplemente existe, ocupa espacio y marca territorio. Y claro que va a doler. Claro que vas a sentir quemarse los músculos, pesarse la mente, agotarse la energía. Pero ahí es donde se moldea el carácter. La gente le huye al esfuerzo porque confunde cansancio con fracaso. Tú no. Tú vas a entender que el cansancio es un indicador de crecimiento. Un músculo no duele porque está muriendo. Duele porque se está fortaleciendo. La mente no se resiste porque no puede más, se resiste porque está aprendiendo una nueva forma de operar. Cada vez que eliges enfocarte cuando tu cerebro pide distracción, estás reescribiendo tu identidad. Le estás enseñando quién manda. El enfoque es selectividad brutal. Es decidir qué merece tu energía y qué no. Y cuando logras eso, empiezas a ver cómo todo lo innecesario se cae solo. Personas que no aportan nada se alejan, situaciones que no te impulsan se disuelven, proyectos vacíos se desvanecen. Es como si la vida misma entendiera que ya no estás para juegos. Tú miras hacia un punto específico y todo lo demás pierde brillo.
Es natural. Los grandes logros siempre han sido obra de personas que aprendieron a transformarse en un rayo láser, silenciosos, directos, inevitables. Pero aquí viene la parte que nadie te dice. Enfocarte tanto que el mundo se calle significa también renunciar. Renunciar a la comodidad, a los placeres inmediatos, a la necesidad infantil de aprobación. Renunciar al viejo tú. Y esa es la batalla más dura, porque el viejo tú va a pelear. Va a aparecer con sus rutinas, sus excusas, sus pequeñas tentaciones. Va a recordarte lo bien que se sentía procrastinar, dejar todo para después, vivir anestesiado. Ese tú antiguo no quiere morir. Por eso cada día vas a tener que ejecutarlo de nuevo. No es un combate de una sola vez, es diario. Y cada vez que lo derrotas, tu enfoque se vuelve más afilado. El mundo no se calla porque tú lo pides. Se calla cuando demuestras que ya no puede controlarte. Y para llegar ahí, necesitas actuar como un soldado en campaña prolongada. Raciona tu energía, protege tu mente, evita distracciones como si fueran minas terrestres y avanza sin piedad hacia ese objetivo que definiste. No importa si la gente entiende o no entiende tu camino. Ellos no están llamados a verlo. No necesitan comprenderlo. La misión es tuya. La carga es tuya. El resultado será tuyo. Y el silencio también. Cuando un soldado entra en zona de combate, algo cambia en su respiración. No piensa en lo que dejó atrás ni en lo que puede incomodarlo. Respira con cálculo, con firmeza, ajusta cada paso, afina cada gesto, se convierte en propósito puro. Eso es enfoque. Eso es lo que tú debes interiorizar. Cada día, cada acción, cada movimiento debe estar guiado por una intención clara. Si haces esto lo suficiente, no solo lograrás que el mundo se calle, lograrás que tú mismo te conviertas en alguien imposible de ignorar. Y cuando llegas a ese punto, el ruido muere, no porque haya desaparecido, sino porque tú ya no le das valor. Esa es la verdadera victoria, porque el enfoque extremo, no es un lugar. Es una identidad que se construye a golpes de disciplina y decisiones firmes. Desde aquí, todo lo que viene es crecimiento inevitable. Cuando llegas a esta etapa del camino, descubres algo que nadie menciona. El silencio no llega porque el mundo deja de hablar. Llega porque tú ya no necesitas escucharlo. Te conviertes en alguien tan comprometido con su misión, tan hundido en el trabajo real, tan obsesionado con el propósito que te arde en el pecho, que cualquier ruido externo pierde importancia. No porque desaparezca, sino porque tu mente se vuelve una fortaleza blindada. El enfoque extremo es un estado en el que tu energía deja de dispersarse como una linterna y se convierte en un láser. Un láser corta acero, pero solo porque concentra su fuerza en un solo punto. Esa es la diferencia entre alguien común y alguien imparable. Ambos tienen luz, pero uno calienta y el otro perfora. Cuando tú decides enfocarte tanto que el mundo se calle, algo dentro de ti se endurece. Ya no te afectan los comentarios de quienes nunca han construido nada. Ya no te distraes con el ruido emocional de personas que viven apagando incendios que ellas mismas provocaron. Ya no te seduce la comodidad barata disfrazada de descanso. En este punto, el enfoque es disciplina, es identidad y es supervivencia. No estás compitiendo con nadie más. Estás intentando no traicionar tu potencial. Entiende esto, el mundo siempre ofrecerá interrupciones. Siempre habrá una crisis, un mensaje, un drama, una noticia, una nueva distracción perfectamente diseñada para romper tu concentración. La sociedad entera está construida para robar tu atención, porque tu atención es poder. Y cuando renuncias a ella, renuncias a tu capacidad de transformar tu vida. Pero cuando la proteges, cuando la diriges hacia esa visión que llevas dentro, te conviertes en una fuerza que nadie puede detener. Si quieres que el mundo se calle, primero debes callarte a ti mismo, callar tus dudas, tus excusas, tus pensamientos repetitivos que dicen, más tarde,
cuando tenga tiempo, cuando me sienta listo. No te sientes listo porque estás tratando de proteger una versión vieja de ti. Tienes que arrancarla. Tienes que dejar que tu mente entienda que no habrá condiciones perfectas y que la perfección no es un requisito para avanzar. La vida siempre premia a quien actúa mientras otros se preparan. El enfoque es acción sin permiso. Es avanzar sin justificarte. Es trabajar sin anunciarlo. Es construir sin pedir aplausos. Porque cuando eres verdaderamente disciplinado y enfocado, ya no buscas validación. Buscas resultados. ¿Sabes por qué el silencio aparece cuando te enfocas? Porque el mundo solo persigue a quienes se detienen. El ruido necesita que te distraigas, que abandones, que mires hacia los lados. Pero cuando mantienes la mirada fija al frente, cuando tu energía está dirigida sin interrupciones, el ruido se cansa, no puede contigo y desaparece. Este es el punto donde te vuelves peligroso. El punto donde no necesitas motivación externa, donde la gente empieza a preguntarse cómo lo haces, cómo no te rompes, cómo mantienes el ritmo, cómo avanzas cuando ellos retroceden. No entienden que para ti no es opcional, es tu identidad, tu misión, tu código. El enfoque extremo convierte el tiempo en un arma. Una hora tuya vale 10 de los demás. Una mañana tuya puede cambiar una década. Y mientras otros desperdician su vida en distracciones que no recordarán ni mañana, tú estás construyendo algo que hablará por ti cuando ya no tengas que explicar nada. Hay un momento crucial en todo este proceso, un instante en el que te das cuenta de que no necesitas luchar contra el mundo. Solo necesitas dejar de permitir que el mundo entre en ti. El ruido no te derrota desde afuera, sino desde adentro. El enemigo real siempre ha sido la dispersión mental, el exceso de opciones, la falsa urgencia, la obsesión por lo inmediato. Pero tú ya no eres ese soldado distraído. Ahora eres un operador mental de élite, alguien que entiende que el enfoque no es una emoción, es una decisión estratégica. Todos los días tienes una misión: proteger tu atención como un tesoro, porque lo es. Cuando tú logras este nivel de enfoque, incluso tus movimientos más pequeños comienzan a tener impacto. Lo que antes te tomaba semanas, ahora lo haces en días. Lo que antes parecía imposible, ahora es inevitable. Porque el mundo no puede resistirse a alguien que trabaja en silencio, con precisión, con intención, con una visión tan clara que cualquiera que la observe entiende que no estás jugando. Y aquí viene la parte más cruda. El enfoque extremo va a costarte cosas. Vas a perder personas, hábitos, espacios, historias, identidades viejas. Pero no lo verás como pérdida. Lo verás como lo que realmente es: eliminación estratégica. Eliminar para avanzar, soltar para crecer, reducir para multiplicar. Porque así se forja un guerrero mental, a través de la renuncia consciente. Tú decides qué se queda y qué se va. Tú eliges qué merece tu energía. Tú eliges qué alimenta tu propósito y qué lo frena. Y cuando tomas esas decisiones sin temblar, el mundo entiende que ya no puede entrar donde tú no lo invites. Enfócate tanto que el mundo se calle. Enfócate tanto que tus resultados hablen por ti. Enfócate tanto que tu vida se convierta en un mensaje. Enfócate tanto que tu disciplina haga temblar tus excusas. Que la gente no entienda cómo lo lograste. Que solo puedan decir: él cambió cuando decidió enfocarse. Y desde ese día, nadie pudo detenerlo.